momento en el cual es una de las cuestiones que tendríamos que engancharnos. Es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la primera se llevó a cabo en 2007, hoy día es el quinto año, 2012, se celebra el 7 de octubre a nivel mundial, organizado por diferentes sindicatos de todo el mundo, y cada vez más tenemos que engancharnos en estas luchas porque la agresión del otro lado es global y solitos no nos vamos a poder defender. Y sobre todo porque las principales víctimas, o una de las principales víctimas, son los jóvenes. Entonces, en el documento 2012 hay es un párrafo muy pequeño de los sindicatos italianos que están defendiendo a sus jóvenes. Y estos jóvenes dicen: somos una generación precaria, desempleada, infrarremunerada, o que trabaja de a gratis y de forma, y entonces pasan todo este tipo de reformas, viene una tras otra, y mientras nosotros estamos privilegiando las diferencias, nosotros bien contentos, porque ellos de hace mucho tiempo aprendieron a privilegiar sus convergencias. Entonces, bueno, pues qué bueno que están aquí. Se dan pues por inaugurados los trabajos de este aniversario de la UNT, que esperamos que se mantenga, hay que hacer un esfuerzo enorme. Yo creo que Carlos, el ingeniero, se les ha dado cuenta con cuánto ha costado mantener la UNT, incluso a nivel nacional. Estuvimos en el último Congreso Nacional, y es muy importante que incluso se vayan fortaleciendo las organizaciones locales de la UNT, porque eso es lo que le da vida a una verdadera organización nacional, no a una centralización en el Distrito Federal, sino lo que se pueda aportar desde provincia. Nosotros esperemos que algún día se hagan congresos regionales de la UNT, precisamente para ir solidificando esta organización, que de alguna manera pues es de lo mejor que tenemos en México y hay que defenderlo. Con la modificación que ya tiene rango constitucional, el artículo 1 de la Ley de los Derechos Humanos ya permite que sí tengan competencia los temas laborales como derechos humanos. Antes eran derechos de no sé quién, pero no eran de los trabajadores, no éramos humanos, ¿sí? Hay una aberración jurídica muy rara. Entonces ahora se le pidió una opinión a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se hicieron guajes, no quisieron, apertura, una visión progresista mucho más abierta, es en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, solo que no tienen, como es una ley de carácter federal, la competencia no da para que ellos, digamos, se pronuncien y obliguen o cambien cosas. Sí pesa políticamente, desde luego, y estamos trabajando. Por cierto, el lunes es su informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ahí vamos a estar, porque es importante mantener este cabildeo y esta presencia con esta postura que es mucho más progresista, mucho más abierta que la nacional, que simplemente se disciplinaron con el nuevo gobierno y dijeron: no queremos broncas, no hay afectación, señores, sigan todo esto en paz. Y bueno, nos sumamos al planteamiento que hace nuestro compañero secretario general del Sindicato de Personal Académico para impulsar la jornada de trabajo decente el 7 de octubre. Es un evento importante que impulsa precisamente la Confederación Sindical Internacional, de la cual formamos parte. Hay que denunciar a 8 o 9 meses, no sé cuántos meses vayan el día 7 de octubre, que la reforma no da resultado. Mucho más lejos estamos ahora que antes del trabajo decente, o para nosotros trabajo digno, que es un trabajo estable, con prestaciones, con calidad. Y bueno, tiene que ver porque desde origen la reforma laboral nunca consideró el salario del trabajador, eso no era un tema, como tampoco consideró la calidad del empleo, nada más hablaban de la cantidad, pero nunca hablaron de la calidad. Por eso hay que poner el dedo en la llaga diciendo: trabajo decente. Si queremos que se modifique esto, perdón, no acabé la idea hace rato. ¿Por qué sí se justificaba modificar la ley? Porque con esta ley anterior, la del 70, existe la corrupción llamada contratos de protección patronal, que tiene más del 90% de aquellos trabajadores que sí tienen un sindicato y un contrato. Contratos que nada más existen simulados, depositados en las juntas, y que año con año, cuando vence, no hay, bueno, muchos ni siquiera tienen fecha de vencimiento, son permanentes, son de por vida, y son contratitos de 5 o 6 hojas. ¿Para qué le sirven al patrón? Seguramente ya lo han escuchado. Cuando un grupo de trabajadores quiere organizarse para luchar por sus derechos, y bueno, la ley habla de 20 trabajadores, un acta constitutiva, acreditar la relación digamos, de subordinación y de una relación laboral entre el trabajador y un patrón, y con eso debiera nada más ser una cuestión de toma de nota,
Toma nota significa darme por enterado para darte el registro como sindicato. Y después de ahí, ya luchar por la firma de un contrato colectivo. Oh sorpresa, cuando los grupos de trabajadores que quieren formar un sindicato independiente lo hacen, les dicen, espérame, ¿cómo que quieres un sindicato si ya tienes uno? ¿Cómo que? Aquí está, mira. Primera vez que se enteran cuando luchan, porque ni los defienden, ni se aparecen en los centros. En algunos ni siquiera les cobran cuotas. Su negocio está en entenderse con el patrón, en, digamos, dinero que les dan por medio para tener controlados y son juzgados a los trabajadores. No son maduros los trabajadores para elegir a su dirigente. Mejor el patrón les escoge quién es su sindicato y a quién pone o quita de dirigente. Así están las cosas en nuestro país. Así es que, compañeras y compañeros, para concluir, la UNT tiene una responsabilidad histórica muy importante, pero solos no vamos a poder encargar con ella. Solos no vamos a poder con todo el paquete que ya Carlitos habló de las reformas. Estamos construyendo, y es parte de la tarea que les vamos a encargar, se lo venimos a encargar muy comedidamente y muy respetuosamente. Estamos construyendo el Frente Amplio y Social, como una amplia alianza en donde aparecen, además de sindicatos, organizaciones campesinas, sociales de cualquier tipo, de género, jóvenes, ambientalistas, de lo que quieran, que estén organizados o que se quieran organizar para hacer la fuerza suficiente para enfrentar estas reformas. Nosotros decimos, a través del Frente Amplio Social, que retoma el trabajo de 6 años del movimiento por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas, es como vamos a crear una fuerza propia para enfrentar a nivel nacional. Se dice fácil, es muy difícil. Hace un par de días... Pero el sindicato no me sirve de nada. Solamente se llevan mi cuota sindical y yo no tengo ningún beneficio. Lo que decía Carlos Galindo, y no nos pusimos de acuerdo, dice ella, solo para ser parte de la estadística, soy licenciada en Educación Física, egresada de la UAC, titulada, pero resulta ser que me va mejor siendo obrera, pues siendo maestra solo me pagan por horas, sin ninguna prestación, y claro, nada más verano y diciembre, descanso sin pago. Segundo testimonio, Sandra, ingeniera industrial, tecnológico de Querétaro, 3 de junio, 23:51 de la noche, me dice, maestro, tengo un problema en mi trabajo, y la verdad no sé quién me puede ayudar. Yo recordaba que en muchas de sus clases usted nos orientaba, y yo quería preguntarle, ¿es posible que me bajen el salario sin reducir la jornada? Necesito trabajar y no sé cómo actuar ante esta situación. ¿Qué le argumentan a Sandra? Le dicen, mira, entró otra chica a trabajar después de ti y gana menos. Y como la ley dice que a puestos iguales, salarios iguales, entonces te vamos a reducir a ti el salario. Eso es Querétaro 2013, después de la reforma laboral. Tengo yo ya decenas de testimonios de egresados del Tecnológico de Querétaro que están en el sector industrial, que les están aplicando de manera salvaje estos contratos temporales y estos contratos a prueba. Los están despidiendo rápidamente. Aveinsa, Parque Industrial, aquí desde el Marqués, despidió a 400 trabajadores hace poco. Allá afuera, si me prestas, aquí había un folleto que la UNT preparó aquí en Querétaro y que yo lo sigo considerando muy bueno, porque terminaba con una pregunta, ¿y a quién beneficia esto? Pues, ¿a quién beneficia? Y nosotros justamente señalábamos, pues beneficia a los empresarios exportadores, que no les interesa que los mexicanos ganemos poco, porque ellos no le venden a los mugrosos mexicanos pobres, ellos venden allá afuera. Sí, pero eso requiere una situación, que allá afuera les compren. ¿Qué le pasó a Aveinsa en Querétaro? Ellos producen torres de transmisión de energía eléctrica y calentadores solares. Bueno, pues resulta ser que en 2013 no obtuvieron ni un solo contrato a nivel internacional en sus torres de transmisión. Ni uno solo. Tuvieron que reducir el personal a la mitad. Porque la gente que le apuesta a pagar bajos salarios, pues tiene que entender que también allá afuera hay una crisis. Y que si ellos pensaban, afuera me van a comprar, pues sí, pero eso requiere que afuera la gente tenga dinero y no está el futuro, incluso de muchos de los que estamos aquí, y está el futuro de muchos de los jóvenes en México, si esto no lo detenemos.
pago por hora a 15 pesos, lo que implica 120 pesos diarios como máximo, y por lo tanto 2.800 pesos mensuales como máximo. Contratación como empleados generales. Cuando se discutía en este primer proyecto de contrarreforma se hablaba de la polivalencia. Yo di conferencias y la gente se reía, pensaba que yo exageraba cuando les decía: tú, profesor universitario, te pueden poner a lavar las ventanas o los baños, y la gente se reía. No, justamente lo que ahorita la Autónoma Metropolitana dice es que estos jóvenes tienen que preparar la comida, tienen que ser meseros, tienen que descongelar la carne, y cuando termine su jornada laboral tienen que lavar los baños, los pisos y las ventanas en una misma jornada. Lógicamente esto provoca una serie de accidentes y fracturas. Les hacen firmar renuncias en blanco. Tienen sindicatos de protección. Rara vez pasan por ahí los inspectores de la Secretaría del Trabajo. Están contratando solo adolescentes y jóvenes entre los 16 y los 22 años. El peor mensaje que le podemos mandar a las 460 personas que aprobaron esta ley, fueron nada más 361 diputados y 100 senadores, ninguno de ellos con legitimidad. Hay que tomar en cuenta que estos legisladores que aprobaron la contrarreforma laboral, varios de ellos son plurinominales, lo que significa que nadie votó por ellos. Y de los uninominales, ninguno de ellos en su campaña electoral dijo que quería aprobar una contrarreforma laboral con estas características. Automáticamente eso los convierte en alguien que no tiene legitimidad. Y si no tienen legitimidad, no tenemos por qué hacerle caso. Una cosa hubiera sido si ellos en su campaña electoral nos hubieran dicho: vamos a poner esto, esto y esto, y yo aún así voto por ellos. Y otra cosa muy diferente es que hayan ocultado al ciudadano. Esta reforma se aprobó, que aunque más allá de que la hayan aprobado, de que ya sea una legislación, el artículo 35, que entró en vigor de la Constitución el 9 de agosto de 2012, derecho de ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Y este es un tema de trascendencia nacional. Pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, que nunca lo va a hacer, el 33% de los integrantes de las cámaras, que nunca lo van a hacer, pero la parte importante viene aquí, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Somos 80 millones en la lista nominal de electores. Nos basta 1.600.000 firmas para solicitar una consulta popular, que es un objetivo que nos tendríamos que plantear a nivel nacional y que lo tendríamos que lograr rápido, y más ahora que la gente ya está viviendo las consecuencias de la contrarreforma laboral. ¿Qué sucede si logramos que se convoque a una consulta popular? A lo mejor nos van a decir que no, pero el esfuerzo vale la pena, porque lo peor que podemos hacer es tirar la toalla sin dar la lucha. Cuando la participación total corresponde al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, ojo, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. En una situación de fuerza, y veamos Brasil, qué bonito es ver a Brasil, que en vez de estar viendo partidos de fútbol, están en las calles luchando contra el aumento de las tarifas del transporte, y qué bonito es ver a los brasileños decirle a Pelé, lo voy a decir a la mexicana: no mames. Pelé, no mames, no me vengas a decir que la selección nacional es la sangre del Brasil. Pelé, no mames. En vez de fútbol, queremos dinero para hospitales, queremos dinero para educación. Eso es lo que queremos. Qué bonito que lo están haciendo los brasileños, porque de alguna manera aquí la gente pues sigue pensando en cuestiones del fútbol. Tenemos que ver la globalidad. La reforma educativa nos pega a todos, aunque no seamos maestros de la escuela primaria, porque no es una reforma educativa. Es una reforma laboral que mete un mecanismo que es peligrosísimo para todos, y más a los que somos profesores universitarios, porque introduce la permanencia en el empleo dependiente del resultado de un mugroso examen estandarizado. Yo nada más quisiera ver cuántos de aquí de la UAC podríamos pasar un examen estandarizado mal diseñado
y que luego nos dijeran, te despido de tu trabajo sin ninguna responsabilidad, sin pagarte liquidación, sin respetarte tu antigüedad, simplemente porque reprobaste este examen. Y lo que se trata de poner en la ley reglamentaria de la reforma educativa es esto: 3 exámenes que no se sabe quién va a diseñar, no se sabe si van a ser expertos. Después de reprobar 3 veces un examen, uno va para afuera sin responsabilidad. Representativos del país, y que fue el foro del sindicalismo ante la nación. Allí vamos el Bester, el Seguro Social, todos los referentes, la COR, la CROM, que íbamos en una perspectiva de que el sindicalismo, se definió el sindicalismo ante la nación. El SME, entre otros, en fin, prácticamente ahí estábamos representadas todas las fuerzas sindicales del país, con diferentes orígenes, muy distintos. Cuando se llegó a la discusión de conformar una central que efectivamente aglutinara lo que ya se estaba prefigurando de este modelo económico, político y social mal llamado neoliberalismo, hubo sindicatos que abandonaron ese proyecto. Y siguieron en el Congreso del Trabajo y siguieron en sus espacios, y quienes tomamos la decisión de ir a construir la Unión Nacional de los Trabajadores, que hoy por hoy es la organización y el referente sindical más importante y más plural que existe en el país, con una estructura muy distinta, que no se centra en una dirigencia unipersonal, sino que es una presencia colegiada, y derivado de eso todas sus vicepresidencias tienen esa conformación. Y solamente ahí se deciden las cosas por consenso. Efectivamente, la compañera hacía referencia que en varios espacios y en varios esfuerzos de construcción, como fue el movimiento por la soberanía alimentaria, las libertades democráticas y los derechos plenos, igual que estuvimos todos, se ve la perspectiva de que todo lo que ahí se acuerde sea por consenso. Y algunas organizaciones sindicales hemos mantenido permanentemente, y no visto esto como un objetivo, la urgente necesidad de convocar a una huelga nacional. Pero no es solamente voluntad de 2 o 3 organizaciones. Debe ser la voluntad y el consenso del conjunto de los trabajadores y de la sociedad. El último referente que construimos es el Frente Amplio Social, porque en la ONT nos dimos cuenta que la sola fuerza de la propia Unión Nacional de los Trabajadores no es suficiente para enfrentar lo que venimos padeciendo los trabajadores en particular y en general la sociedad. Efectivamente, el reto es muy grande, pero yo insisto, de la investigación y a la cultura tiene que retomar un papel de mayor incidencia, al igual que todos los sindicatos, en cómo participar e incidir en las políticas públicas que hoy no somos tomados en cuenta. Antes, hace algunos años, estos sectores, estas instituciones de carácter público, éramos caja de resonancia con el simple hecho de anunciar un paro. Y hoy se lo he dicho varias veces a los compañeros de los sindicatos donde me toca participar. Sin formación sindical no hay manera de generar conciencia con los compañeros. Entonces, la formación sindical es básica. Si realmente queremos cambiar esta situación, tenemos que empezar en casa y con la formación sindical. Un elemento que se dio desde antes de la reforma y que ahora se confirma es el 60% de la población activa en México trabaja en el ámbito informal. O sea, la reforma no estaba obedeciendo realmente a la realidad del país. En este sentido, es importante generar alianzas e integrar a los trabajadores informales. O sea, tenemos que salir a la calle a trabajar también con los compañeros de los trabajos informales. Tenemos que sumarlos a las organizaciones, porque precisamente ahí está la mayor debilidad en el ámbito del trabajo. Y tenemos que generar alternativas de organización. Mientras no seamos capaces de desmontar este sistema y de generar un movimiento antisistémico desde el ámbito del trabajo, pues tenemos que seguir haciendo acciones afirmativas, y de entre ello pues habrá que generar otro tipo de organizaciones
Ya daban algunos ejemplos en otros países, pero el más específico, claro, es Argentina. Los trabajadores de los astilleros dijeron buscando otras alternativas de organización para enfrentar esta situación. Me parece que en el ámbito ya más específico de lo laboral, habría que ubicar a los trabajadores. Claro, esto forma parte de la formación sindical, pero las demandas hay que enfrentarlas haciendo valer los argumentos del amparo a la inconstitucionalidad de la nueva Ley Federal del Trabajo. En la medida que en las demandas individuales hagamos eco a los aspectos que estamos peleando, que se hagan valer sobre la inconstitucionalidad de la nueva Ley Federal del Trabajo, en esa medida también los trabajadores en sus asuntos individuales pueden también hacer defensa de sus derechos humanos como trabajadores. Entonces, ahí también hay todo un camino por cuando hacemos de cualquier cosa valoraciones, pues a veces van muchos factores de la mano para ver qué es bueno y qué es malo. Corremos los riesgos de los extremos. 15 años de la UNT no ha servido para nada, escucho lo mismo que hace 15 años, esto es inútil, esto es estéril, y quedamos en una especie de flagelación, en una especie de, pues, no, ¿para qué? El otro extremo, somos la octava maravilla, somos los mejores, somos los únicos, ya lo que hicimos ya nos alcanza para vivir. Tampoco, ni una cosa ni otra creo que es válida. Yo creo que tenemos fortalezas, tenemos debilidades. Yo llamaría que hagamos un balance muy objetivo, muy preciso, qué es lo que sí tenemos como fortaleza y qué es lo que tenemos como debilidades y como deficiencias. Yo diría, como fortaleza, compañeras y compañeros, el hecho de mantenernos 15 años no es cualquier cosa. Con ofensiva del gobierno, con ofensiva de los patrones, con sindicatos destrozados, con contratos colectivos desaparecidos, con el aumento de los despedidos, todo eso, a pesar de mantener la guardia en alto y mantener la capacidad de propuesta y de protesta, pues no es cualquier cosa. Entonces, esa es una fortaleza. 15 años no es cualquier cosa. ¿Cuántos proyectos efectivamente se han mantenido? ¿Cuántos empezaron y hoy ya no están? También a propósito del recuento de daños que hace Carlos. Bueno, hoy ya no están, estuvieron y no quisieron algunos, y también hay que decirlo muy fraternal y muy respetuosamente, no quisieron integrarse a la UNT hace 15 años y se mantuvieron ausentes. Y hoy, después de 15 años, algunos nos vienen a plantear, ahora sí la nueva central sindical. Concretamente nuestros compañeros del ESME no quisieron hace 15 años, prefirieron quedarse en el Congreso del Trabajo, nunca formal y explícitamente se deslindaron del Congreso del Trabajo. Y bueno, hoy sí lo plantean, pero han pasado 15 años. Y hoy nos dicen, compañeros, disolvámonos todos y creamos un nuevo proyecto para los trabajadores en el país. Y en eso decimos, pues si los 15 años que hemos trabajado, ¿dónde quedan? Contra lo que queda de lo que fue el Frente Sindical cuando el ESME tuvo toda la gloria y toda la fuerza, porque efectivamente es un sindicato democrático, de combatividad, que le costó 100 años su esfuerzo, y bueno, por cosas que bueno, ya sabemos todo lo que hizo el gobierno por golpearlos y los hemos apoyado y los seguiremos apoyando, bueno, pero hoy, ya después de 15 años y en esa condición nos dicen, ahora sí creemos la nueva central. Bueno, todo tiene su tiempo y todo tiene su costo. ¿Se va a respetar el contrato colectivo? ¿Se va a respetar, el sindicato como tal? ¿Qué va a pasar? Y entonces se hizo un esfuerzo importante, un cabildeo importante hecho nuestro secretario general para lograr un transitorio de última hora, que lo aceptaron los senadores, los diputados no lo aceptaron, así lo denunciamos, un transitorio en el que quedan a salvo los derechos de los trabajadores. Que no había nada, en la versión inicial no había absolutamente nada. Entonces se logró esa parte que tampoco nos garantiza todo, tenemos que hacer movilización y estar duro y friegue, porque si no nos van a pasar encima. Y entonces tenemos que buscar voces amigas en la Cámara de Diputados, senadores, la gente que está en el pacto, oigan, nos están pasando encima con ¿qué va a pasar con los trabajadores? Nadie se preocupó, pues al grado que les digo, un día estuvimos platicando, no les digo el nombre para no balconearlo, y nos dijo, caray, pues no, nadie lo que nos explicaron, pues era que la cuestión de técnica, los monopolios, los usuarios, pero nunca nos dijeron de los trabajadores. Digo, bueno, pues las empresas no se mueven sin trabajadores, no son máquinas automáticas, los trabajadores ahí estamos, ¿y qué va a pasar? Slim tiene 500 empresas más en donde hacer negocios,
tiene los tambos, tiene plataformas petroleras, tiene llanteras, tiene cigarreras, tiene fuera de México, ya tiene una empresa multinacional que se llama América Móvil. ¿Y él tiene de dónde? Nosotros nada más tenemos a Teléfonos de México. Si no defendemos nuestra fuente de trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Y tenemos que buscar canales por dónde. Bueno, y si es el pacto, el pacto. Y no para convalidarlo, sino para hacerles el caldo gordo, sino para ver nuestro interés. Si alguien nos dice, no, búsquenle por acá, olvídense del pacto y les van a garantizar sus derechos, bueno, pues que nos lo diga. Pero bueno, esa es parte de las cuestiones de táctica que tenemos que discutir y defender. Estos programas de apoyo a la mujer y también para que pues haya más personal capacitado para atender las situaciones en que las mujeres se ven involucradas en condiciones de desigualdad. Lo otro es la capacitación permanente a todos los operadores de la justicia, llámese jueces, magistrados, conciliadores en las juntas de conciliación y arbitraje, llámese defensores de oficio, etcétera. Se requiere una capacitación permanente y constante. Lo otro es la difusión de la ley, ¿verdad? Que la gente conozca cuáles son sus derechos, a los que tiene en el acceso a la justicia. Lo otro tiene que ver con una urgente participación ciudadana, ¿verdad? En el acceso a la justicia, en propuestas, en programas que se hace necesario. Lo otro tiene que ver con la participación de las organizaciones no gubernamentales. Hay muchas organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos y en específico de los derechos de las mujeres, muchas instituciones. Y la otra tiene que ver en la participación atinada de los medios de comunicación, que a veces en lugar de informar desinforman o dan un panorama a lo mejor muy crítico o muy que no pasa nada, ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Y la mejora inmediata, esta es una propuesta que yo siempre he hecho, de los servicios jurídicos que ofrece el Estado a la población que no tiene acceso a la justicia por no tener dinero. Entonces esto también es una cuestión de datos. Si pareciera que en algún momento por ahí alguien escribió que los sindicatos eran lo masculino, casi no hay muchas mujeres al frente como líderes sindicales y es muy poca la participación. Están en algunas secretarías o en algunos comités de actividades recreativas dentro de los sindicatos. Entonces no es malo, sino que se les dé más espacio a las mujeres porque tienen toda la capacidad de participar en la vida sindical. Uno de los sindicatos que tiene más mujeres, si no me equivoco, es el sindicato de maestros, que tiene en la plantilla laboral más mujeres. Habría que ver hasta qué punto es la participación de las mujeres, yo desconozco, a nivel de sus sindicatos estatales. Otros sindicatos, por ejemplo, en donde tradicionalmente también las mujeres pueden hacer presencia, pues son los sindicatos de aerolíneas. También ese es un sindicato donde la mujer ha tenido cierta presencia. El sindicato de maestros, como les comentaba, también cierta presencia, pero no se sabe si es conforme a la plantilla de todas las maestras, bueno, de todas las que son mujeres maestras. Y otros sindicatos también que de una u otra forma han dado ciertos espacios, ¿verdad?, a la participación de las mujeres, en donde ellas pueden ser prepositivas, ¿no?, en lo que ellas puedan aportar a la vida sindical. No hay sindicato de trabajadoras domésticas, que es donde hay mucha también mano de obra de las mujeres, de las trabajadoras domésticas, de las vendedoras informales, de las que se dedican a ventas a domicilio, en el cual urge hacer un planteamiento, y ya se ha hecho, o sea, esto no es nuevo, en donde estas mujeres que no cuentan con seguridad social o garantías, ¿verdad?, en donde se hace necesario, ¿verdad?, en aras precisamente de la equidad y el acceso a la justicia en materia laboral. No están afiliadas a sindicatos, entonces sus derechos las hacen ser vulnerables constantemente. Acceso a la vida laboral por parte de las mujeres, no tanto porque se estén abriendo espacios, sino por necesidad. La mujer se ha tenido que insertar a la vida laboral, pues por cuestiones también de carácter económico. Entonces esto es un dato importante, y también que la mujer pues tiene que hacer esto pues para poder también contribuir a la manutención de su familia o de sus propias necesidades.
el Foro del Sindicalismo frente a la crisis y ante la nación, que se lleva a cabo en 1995 en un contexto económico-político donde el llamado desarrollo estabilizador y el estado de bienestar estaba reduciéndose al mínimo. Para esta época, México llevaba ya varios años desarrollándose en la lógica del modelo económico neoliberal de economía de mercado, que bien sabemos todos y todas cuáles son sus características y consecuencias. Solo por mencionar una característica de este modelo de economía de mercado, podemos decir que fue el permiso oficial a la privatización de las instituciones del Estado. Con ello, se abrieron las puertas a la participación del capital privado para invertir y generar ganancias en actividades y recursos que hasta entonces estaban en manos del Estado. Se daba paso a la desregulación y subcontratación de servicios públicos con proveedores privados. Se vivía en aquella época y desde entonces una fuerte crisis económica. Recordemos el llamado error de diciembre, un error económico que hizo tambalear al sistema financiero en diciembre de 1994. En este contexto que surge la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, como una organización con ideales y principios independientes del Estado neoliberal y una organización que posibilitara acuerdos en búsqueda de la pluralidad ideológica en el foro llamado El Sindicalismo frente a la crisis y ante la nación, 1995, organizado en un primer momento por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, la Confederación Obrera Revolucionaria, COR, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME. Se convocaba con las siguientes razones: recuperar para el sindicalismo el espacio que nos corresponde en la formulación de políticas públicas, en la defensa de nuestros legítimos derechos y en la lucha por revertir los desequilibrios en las cargas de trabajo que los programas económicos estaban imponiendo a los trabajadores. Cita Reina, 1998. La literatura escrita sobre el acontecimiento y sobre el contexto que rodearon la constitución de la UNT en México nos hablan de un proceso muy importante para el sindicalismo mexicano, porque en medio de la oposición de las principales centrales obreras y de los sindicatos corporativos al gobierno del PRI, se lograron acuerdos de unidad para repensar el papel de los sindicatos ante los nuevos parámetros del sistema socioeconómico del país. Esos fueron los momentos fundantes. Y como todo momento fundante, tuvo un alto grado de significación y de sentido, porque la realidad que se mostraba en él era una realidad viva y con muchísimas posibilidades para las organizaciones sindicales. Firmaron su adhesión por vía de sus representantes cerca de 400,000 trabajadores sindicalizados. El futuro era prometedor. Hoy, a 15 años, casi 16, de la fundación de la UNT, considero muy importante hacer estudios y análisis críticos del proceso que ha seguido la UNT. Preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Cuántos y cuántas somos? ¿Qué perseguimos? Hoy como ayer siguen vigentes los principios e ideales de la UNT. Considero que este encuentro es una muestra del interés que tenemos algunos y algunas para pensar sobre ello. Sin embargo, nos llama la atención que desde su origen, en las premisas y principios básicos de la UNT, no figura ni se menciona algo referente a la perspectiva de género o a la equidad de género. Yo sé que se preguntarán algunos y algunas, ¿y por qué necesariamente habría que tomar en cuenta eso que se llama equidad de género? Yo respondería desde una postura histórica con lo siguiente. Por esos años, los 90, la corriente de género era una perspectiva que venía tomando fuerza, cobrando cada vez mayor presencia y vigencia en los ámbitos de la sociedad civil, en la política, así como en los ámbitos académicos. En el contexto de los orígenes de la UNT, la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado estaba dando saltos vertiginosos. Durante las últimas décadas, México ha atestiguado un incremento sustantivo de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. A fines de los años 70, la tasa de participación femenina era de 17.6%.
Para 1996, en la etapa posterior a la crisis experimentada por el país, esta participación ascendía a 36.5% y desde entonces ha continuado incrementándose en forma sostenida, situándose para 2007 en 41.4% según datos de InMujeres en 2008. Entre otros temas miscelánea, como la situación financiera de la organización, Aspecte 2001, y no se toca como un eje medular en la discusión de los grandes temas del sindicalismo mexicano. Hoy en día podemos apreciar con no mucha dificultad, como ya le mencioné, que el reto de incorporar la perspectiva de género en el ámbito sindical realmente está todavía lejos de ser asumido como tal. Aún nos encontramos ante el gran problema de que el pensamiento masculino dominante, patriarcal, pulula por los circuitos abiertos y cerrados de los pasillos de la mayoría de los sindicatos, sean estos independientes o no. Sencillamente, traten ustedes, dignos escuchas de este argumento, de registrar lo que están sintiendo en este momento con el presente argumento. ¿Les incomoda? ¿Piensan o creen que esto es cierto? ¿Que en mis sindicatos sí se les da el trato justo a las mujeres que participan en él? ¿Qué tipo de tareas tienen encomendadas? ¿Aceptamos sin reservas sus propuestas de equidad en el trato, en el trabajo? ¿Seguimos creyendo que son muy sentimentales en su cálida apreciación de las cosas, que no valen la pena sus argumentos? ¿Cuántas mujeres se encuentran en puestos de dirección en nuestras organizaciones en relación con los hombres? La masculinización de los sindicatos sigue padeciendo también la vieja afrenta histórica, cultural, de un modelo dominante de ejercicio de poder por parte de los hombres. El tema sigue siendo hasta ahora un desafío, un reto enorme, una asignatura pendiente del movimiento sindical independiente. De esta manera, quiero poner sobre la mesa que la discusión sobre la equidad de género tiene que ver con las diferencias y similitudes que hay entre hombres y mujeres en cuanto a su contribución, sus condiciones de trabajo y vida y sus necesidades, limitaciones y oportunidades. Que cuando hablamos del pensamiento social masculino dominante, nos referimos no estrictamente al sexo masculino, sino a los referentes culturales que están presentes en nuestra sociedad occidental. Ello significa que aquellos significados de lo masculino y de lo femenino son producidos por las relaciones sociales que imperan entre las sociedades y entre las personas. Así, el pensamiento de género masculino patriarcal es producido por la cultura, instituido por la sociedad y asumido por sus individuos, independientemente de su sexo. La perspectiva de género no es una moda pasajera, ni un discurso amenazante para los hombres, sino una necesidad histórica que podrá eventualmente revitalizar la vida interna de los sindicatos, en términos de construir nuevas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres. Ello repercutirá no solo en mejores condiciones de trabajo, sino también posibilitará la construcción de sociedades más justas y equitativas, donde no estén separadas las esferas de la vida social. Para el reconocimiento de sus derechos tiene todos los años de la historia. Esta lucha por sumarse, por organizarse y finalmente tener la alternativa para ser escuchadas y vistas, viene en todo el mundo y se ha hecho una movilización que históricamente ha permitido que actualmente estemos en donde estamos. Y sin embargo, habría que reconocer que la lucha de las mujeres todavía falta mucho que hacer. ¿Pero a qué se debe? Quiero mencionar que es importante tener claro que la discriminación se da por los estereotipos sociales que existen. Es decir, a todas y todos desde pequeños se nos está inculcando que las mujeres somos somos para estar en la casa, para cuidar a los hijos, para los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, en la realidad, nuestros antecesores, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas hacían lo conducente en generalidad, ¿no? Entonces estos estereotipos sociales son los que nos han enseñado, como decía
como en una frase célebre de Marcela Lagarde, una de las principales feministas en el país, dice: nos han enseñado a tener miedo, miedo a tomar decisiones, miedo a la soledad. El miedo es el gran impedimento en la construcción de la autonomía. Por lo tanto, la situación que existe en el país, por un lado, es el hecho de la dominación del hombre, pero por otro lado, la falta de empoderamiento de las mujeres. Y en ese sentido tendríamos que estar trabajando todas y todos si queremos que este mundo y este país camine de manera luchadora social, que cree que la organización de los trabajadores es la punta de lanza para este país. Si los trabajadores no estamos organizados para exigir nuestros derechos, no podrá ser ningún cambio. Y muestra de ello fue la última modificación a la Ley Federal del Trabajo, que no es el único golpe que va a asestar la derecha que se encuentra en el poder. Ahorita viene en puerta la reforma hacendaria y la reforma energética, y finalmente este tipo de cuestiones solamente podríamos pensar en el cambio si estamos todos organizados, y para mí la organización sindical es la gran alternativa. Ojalá y en corto tiempo pudiéramos verlo cristalizado, porque la tarea, de la misma manera, tendríamos que estar trabajando hacia el interior de nuestras organizaciones sindicales para que mujeres, juntos, hombres y mujeres, impulsáramos hacia el mismo sentido, reconociéndonos y respetándonos mutuamente. Yo quiero decir que en el tiempo que representé al sindicato de telefonistas, teníamos un promedio 13 secretarías, y de 13 secretarías solamente la Secretaría General y una más estaba ocupada por mujeres. Y de las delegaciones, que también eran 13, resulta que teníamos cuando mucho 2 representaciones también de mujeres, el resto eran hombres, a pesar de que el sector pudiera estar representado perfectamente 50% y 50%. Las dificultades no se dan en el papel, y bien lo mencionaban las compañeras que me anteceden en el uso de la voz. Las leyes están bien planeadas, están bien establecidas. El problema es lo que mencionábamos hace un momento, los estereotipos sociales que impiden que la mujer salga de su ámbito de familia, del hogar, a trabajar en el ámbito público. Ese es el problema. El asunto es que el proyecto neoliberal, que es el que nos involucra en esta dinámica, precisamente no le conviene impulsar la participación en equidad de las mujeres en el ámbito público, porque si se dan cuenta, todo el proyecto neoliberal tiene una visión más bien machista, que la discriminación, el hecho de que nosotras como mujeres presentemos alguna propuesta, inclusive hagamos alguna incursión de instrucción, por así decirlo, es más difícil que lo cumpla el resto del equipo cuando el resto del equipo son varones, porque si esa misma instrucción viniera de un hombre, no les pesaría tanto en cumplirla. Ahí hay una dinámica conceptual, que es lo que estaba mencionando hace unos minutos. Por lo mismo, compañeros y compañeras, el asunto es tratar de incidir todos en el modelo que nos gobierna, en el modelo que nos ha sido impuesto. Es el modelo económico que obliga a las mujeres, por ejemplo, a incorporarse a un mercado de trabajo sin que cuente con todas las prestaciones, todo lo que tendría que estar contando la mujer. Varones, los derechos humanos, todo está concebido: la economía, la universidad, la religión, las leyes, el trabajo, el sindicato, la familia, todo está organizado en una sociedad patriarcal.
¿verdad? Todo tiene como visión a un hombre blanco, heterosexual, de 18 a 40 años, sano, con propiedades. Los propios derechos humanos han sido así concebidos, ¿verdad? No dice así la Declaración Universal, solo los hombres blancos, heterosexuales, de 18 a 40 años, con propiedades y sanos, tienen derechos. No lo dice así, pero la forma en la que se han aplicado hace que sean así, ¿no? Entonces, y prueba de ello es que ha habido numerosos instrumentos internacionales también que reivindican ahora la diferencia, ¿verdad? Porque, bueno, las primeras que fuimos excluidas fuimos las mujeres, los indígenas, los negros, los niños, la tercera edad, los que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, la gente que no tiene propiedades, ¿no? Se toca el derecho a la propiedad y todos los resortes se activan, pero se desaloja, ¿no? Pues sí, o se reprime una manifestación, no, pues están impidiendo el libre tránsito. Entonces, esta mirada hay que tenerla muy clara para cuando queremos construir la igualdad. Entonces, la propuesta de la igualdad es una propuesta que viene del movimiento feminista. Entonces, no basta cuando la ONT quiere hacer alianzas con otros movimientos, y si quiere hacer alianzas con el movimiento feminista, no basta que se ponga en una convocatoria o que uno de los temas será los derechos humanos de las mujeres. O sea, me parece que ahí hay que estar abiertos a una reflexión personal y una reflexión institucional. El mundo del trabajo es un mundo absolutamente patriarcal. Está pensado para hombres que salen a trabajar sin responsabilidades familiares, sin ninguna responsabilidad del cuidado, y que regresan a sus casas y está lavada la ropa, hecha la comida, los niños acostados, la casa limpia, etcétera, etcétera. Ese mundo no existe. Sobre ese mundo no se puede hacer un acercamiento con el movimiento feminista. Hay que estar dispuestos a hacer una reflexión, porque tenemos dirigentes sindicales muy democráticos, muy activistas en las dirigencias sindicales, pero son golpeadores, pero son acosadores sexuales, y esa reflexión hay que hacerla. Si realmente, porque una de las demandas del movimiento feminista es lo personal es político. Y por eso los derechos humanos que antes llegaban a la puerta de la casa y lo que ahí pasaba, no, pues eso era parte de las vidas privadas. Si realmente el movimiento sindical y la ONT, que se precia de ser un movimiento democrático, realmente quiere acercarse a otros movimientos y en especial al movimiento feminista, tiene que estar dispuesto a esa reflexión. No es una cuestión formal, no es de llamar a las y los, es una cuestión de reflexionar las prácticas patriarcales, personales, institucionales y laborales. Si eso no está dispuesto, ninguna alianza ni estrategia va a realmente a ser fructífera. Entonces, hay que tomar en cuenta este aspecto cultural. Los aspectos y los procesos culturales son los más lentos, pero son los que realmente van llevando a transformaciones profundas. En el aspecto legal, el gran desconocimiento sobre los derechos humanos que existe es un gran obstáculo, y por eso me parece que hoy apropiarnos de la reforma constitucional, lo que se decía también esta mañana, cómo se incorpora a las escuelas sindicales, a los procesos de formación, no solamente qué dice el contrato colectivo de trabajo, no solamente la reforma laboral, sino desde qué mirada, desde qué referentes internacionales, políticos, éticos se hacen esas reflexiones. Comandados por mujeres, y en Querétaro ha llegado al 48%. Esto sobre todo porque se ven obligados, como lo mencionábamos en el mundo del trabajo, las condiciones laborales no son las apropiadas, la reforma laboral, precarizando las alternativas para todos, etcétera, etcétera, y entonces los hombres se ven obligados a migrar, y por lo tanto las mujeres son quienes quedan al frente de esta gran responsabilidad que es la conducción de un hogar, y con todo además tener que salir a trabajar para mantener a la familia. Y comentarles también que la discriminación, que se mencionaba también, un asunto que está ahorita, que es muy vigente y muy cercano aquí en Querétaro. Habrán oído la noticia de la persona que perdió su su coherencia y asesinó a sus tres hijos.
aquí en Santa Rosa, Jáuregui. Entonces, este caso es el de un hombre que, siendo el padre de las 3 criaturas, las asesina, y la noticia sale en primera plana y se hace así como que un asunto como muy fuerte, la sociedad entera se consterna, etcétera. Pero aquí el asunto y el análisis va hacia la violencia intrafamiliar, y específicamente hacia las mujeres, y por qué la mamá de las criaturas había denunciado en varias ocasiones que era víctima de violencia intrafamiliar y estaba en un proceso de divorcio, y no se pudieron tomar las medidas precautorias para evitar esta Tribunal Superior de Justicia, y estoy en un área que se llama de convenios y mediación. Nos llegan muchas quejas, y muchas de mujeres, y me preocupa porque se están formando muchas organizaciones en aras de apoyar a la mujer, de sociedades de crédito, ¿cómo se llama? En comunidad de crédito, en donde compartamos, préstamos para crecer, o sea, sociedades financieras que ofrecen créditos a las mujeres para apoyarlas, pero las endeudan más, porque a su vez de que ellas piden créditos, tienen que firmar como aval de las demás, y si una no paga, la empresa ve cómo le hace, pero cobra a las otras que siguen pagando.